y aquí en producción están tirando el set. Aprovecho, Mauricio, para darte las gracias por tu apoyo, gracias a producción, y no se pierdan tampoco ahorita el siguiente programa que se llama Aleph, ¿qué? Aleph TV, buenísimo. Aquí ya llegó la conductora, entonces ahorita ya pasamos al siguiente programa. Y bueno, antes de ponerles este video, que me gustaría mucho pues que lo vieran, y que el video dura 1 hora, yo les voy a poner nomás 10 minutitos, pero para que se sigan, porque de verdad es un video que habla del cuarto camino, que habla de los 4 egos, de los 4 centros, y donde están estas personas que se dedican a escudriñar la vida a fondo y de escarbar, y que dejan, pues realmente, como Alejandro Jodorowsky, dejan estos libros de metagenealogía de la vida del tarot, como Marian Costa, para, pues, como un regalo para la humanidad, porque cuando un artista, o cuando un buscador, un filósofo realmente toca su esencia y sabe transmitirlo a través del arte o de la palabra, también nosotros somos tocados, porque estamos hablando de la esencia de la humanidad. Y bueno, gracias a todas estas personas que se han reunido para encontrarse a sí mismas, y que aparte de estar en esta búsqueda constante, pues han ido escribiendo sobre su búsqueda, y nos han dejado tantas obras tan importantes y tan valiosas, de las cuales hoy y las generaciones futuras nos podemos dar una ayudadita. Y bueno, antes de ponerles este video, ya les dejé en los bloques pasados la meditación sobre el ego, que la recomiendo que la hagan todos los días, si pueden, con mi bella voz, o si no, bueno, la pueden transcribir, o si quieren, pueden mandarme un mensajito y se las paso escrita. Y también les dejé los ejercicios sobre la casa de ideas locas. Busca cuáles son esas ideas locas que te causan sufrimiento, que te están bloqueando. Ve con amor quién en tu árbol genealógico las puede tener, por qué las tiene, y eso de entrada, ¿de qué te va a servir? Que te va a crear conciencia, porque vas a empezar a ver todos los patrones que se hacen ahí. Cuando yo hice este ejercicio, vi que en todas las preguntas de las ideas locas que yo tenía, las personas de mi árbol que yo creía que tenían esas ideas locas, en cada uno de los rubros que yo me cuestionaba, eran las mismas. Entonces, con mucho amor y con mucho respeto, pero también ahí tienes que ver por qué te identificas, porque ya volviendo a lo que son las constelaciones fluviales, uno se identifica, mira hacia un antepasado, y entonces repite su historia, porque como ese antepasado, sin juzgarlo, amorosamente, no pudo resolver eso, no lo resolvió, entonces tú eliges mirar, hacer un acto de fidelidad con ese antepasado, con ese miembro de tu árbol genealógico, repite su historia, pero entonces si lo haces consciente, ahora sí lo podemos sanar, porque ya estamos del otro lado, si sabemos por lo menos qué es lo que nos pasa, qué es lo que tenemos, porque hay ocasiones en la vida en las que uno dice, es que me siento muy mal, estoy muy deprimida, estoy muy deprimido, no le encuentro gusto a la vida, no le encuentro gusto a mi trabajo, y no sé qué me pasa, y eso es de lo más espantoso que hay, porque sentirte mal nada más porque sí, y no saber, bueno, ¿dónde está ahora sí como la enfermedad, la célula enferma o la célula mal informada? Que me digan, mira, es que tienes aquí un quiste en tal lugar, bueno, opérenmelo, ¿no? Entonces, es de mucho valor que a nivel espiritual y a nivel emocional uno sepa de dónde viene su aflicción, de dónde viene su sufrimiento, y ya cuando encuentras la raíz, porque hay que ir a la raíz, entonces ya podemos empezar a trabajarlo con el análisis del árbol, con el tarot de Marsella, una constelación fluvial que además de mostrar las imágenes, las repara. Entonces, te recuerdo que ya está abierto mi consultorio para que puedas ir a hacer constelaciones fluviales, y te recibo con mucho cariño, y pues aquí uso de todo lo que sé, con los imanes, homeopatía y todo lo que hay a mi alcance para tu bienestar, porque todo sirve, de todo nos podemos ayudar. Ya me está avisando producción que vamos a entrar al video del cuarto camino basado en la teoría, en los escritos de Gurdjieff, donde vamos a ver a Alejandro Jodorowsky y otra serie de personalidades en un tema muy interesante. Te lo dejo con todo cariño. Recuerda que el siguiente miércoles vamos a tener aquí a Juan Carlos Arias, que es el originador de las constelaciones fluviales en el mundo, hablando de la infidelidad, tema buenísimo, padrísimo. Te deseo que te pases una semana maravillosa y a trabajar sobre uno mismo, con el ego, con el espíritu. Te mando un abrazo de mi corazón a tu corazón. Soy Daniela Contreras. Gracias. Besitos.
Buenas noches, señoras y señores. Louis Pauwels dijo de Gurdjieff que era el hombre más extraño de este siglo. François Mauriac afirmaba que Gurdjieff había traído de Oriente un método para matar el yo, para volver a ser uno mismo y para poseer la tierra. De este método hablaremos esta noche. Y se preguntaba Mauriac sobre Gurdjieff: ¿qué personaje inventado no palidece al lado de él? ¿Qué novela fantástica llegó jamás a la altura de su historia real? Alfredo de los Cobos es profesor de la Sorbona, lleva 30 y tantos años estudiando la historia de Gurdjieff, el hombre Gurdjieff. ¿Está usted de acuerdo con Mauriac en que era un hombre realmente extraordinario y complejo? No estoy de acuerdo en que llevo 30 años estudiando la historia de Gurdjieff. Sino a Gurdjieff. Sino el trabajo que Gurdjieff puso en marcha, y creo que es mucho más interesante hablar de ese trabajo que hablar del hombre, del que yo creo que ya se ha hablado demasiado, y en aspectos muy anecdóticos, unos con la intención de mitificarlo, de convertirlo en una especie de sabio sobrehumano, y otros lo contrario, buscando precisamente los aspectos que él provocaba, que él prefabricaba un poco, ¿verdad?, con el intento de provocar estados de choque, de producir en la gente una impresión que les obligara a despertar, a claro, cuando uno lee sus escritos, descubre una personalidad difícil en el mismo Gurdjieff. Difícil, no sé, extraordinaria sí, desde luego. Por tanto, estamos un poco de acuerdo en que era extraordinario. Extraordinaria, desde sí. luego. Alejandro Jodorowsky es director de cine y además es autor de cómics. Gurdjieff dividía al ser humano en 3 diferentes centros. ¿Podría usted explicar cuáles son esos centros? Bueno, yo debo decir que mi conocimiento de Gurdjieff es el resumen de lo que yo he vivido a través de sus libros. Es mi versión, no es una versión oficial de un grupo de Gurdjieff. Es la que queremos, la personal. De mi versión hay 2 partes. Se habla de 3 centros: el corporal, el emocional y el intelectual. Pero viene de ciertos prejuicios sufí, donde se considera el sexo como el diablo, como Shaitán. Más tarde Gurdjieff habla de 4 centros en sus lecciones, en su libro de lecciones. Yo tomo aquí un tarot para explicarlo, ¿eh? Aquí está la carta del mundo, en una esquina yo pongo el denier, el bastón, la espada y la copa. Siempre en el esoterismo se habla de 4 centros y un quinto. En las puertas de la catedral están los 4 evangelistas y el Cristo en el medio. En la mano tenemos 4 dedos, el corporal, nosotros nos apoyamos con sus necesidades. Respirar son vitales. Si no satisfacemos las necesidades son mortales. El sexual con sus deseos. Estos deseos podemos satisfacerlos o no, podemos sublimarlos. Luego tenemos el corazón, las emociones y luego tenemos el intelecto. Cada uno de estos 4 centros habla a una velocidad distinta, a un lenguaje distinto. Uno puede pensar una cosa, amar otra, desear otra y hacer otra. Como un carro tirado por 4 caballos que van en 4 diferentes direcciones. Falta el cochero. Esto es lo que yo conocí de Gurdjieff, llamaba la telefonista. La telefonista se comunica con cada uno de esos 4 lenguajes y hace una acción única, una acción unida. El carro va en una sola dirección. Esos son los centros que a mí más me han marcado en lo que habla Gurdjieff. ¿Por qué? Porque he conocido tanta gente que vive en un centro, por ejemplo el centro intelectual, desdeña el corporal, o vive en el corporal y desdeña el emocional, o quita completamente de lado el sexual por otros problemas, ¿no? Entonces, esta técnica conduce al ser humano a vivirse en todos los puntos de manera distinta, no es uno. ¿Y lo puede explicar con las cartas? Ahora sí. La imagen está aquí, recogiendo. por ejemplo, el denier es el cuerpo no tiene aureola. Aquí el cuerpo sostiene todo esto, como esta mesa nos sostiene. Es horizontal, la única carta horizontal. Sobre esto edificamos el sexo, que es el deseo, que puede ser sin límites. El deseo puede ser sin límites. Hay que conducirlo, hay que canalizarlo, hay que concentrarlo. Los deseos pueden ser también inútiles. En el cuerpo podemos tener, la tierra entera está afectada por los deseos inútiles. Tenemos que llegar a los deseos precisos. En el sexo tenemos que llegar
a concentrarlo para que él pueda actuar, para limitarlo, porque si no, él es incesante. Luego tenemos el corazón, las emociones. Hay emociones que son autodestructivas, que llegan al suicidio, y hay emociones que conducen a la euforia de vivir y al sentimiento de la eternidad universal. Y tenemos luego el intelecto, que tiene que ser claro y preciso. Muy bien. Félix Gracia, que es escritor, y lo que más nos interesa esta noche, aparte de estas introducciones, es ya directamente el cuarto camino. ¿Lo podrías definir de alguna manera? Lo que Gurdjieff llamaba el cuarto camino. Es un concepto acuñado por él inicialmente, al menos que se sepa, y con ese concepto pretende definir define lo que podríamos llamar una técnica o una alternativa para el trabajo personal y, como consecuencia del trabajo personal, pues para el crecimiento espiritual. Gurdjieff fue una persona que nació en tierras caucasianas, entre Oriente y Occidente, en tierras que se pueden considerar como un puente entre dos culturas, dos formas de comprender el mundo completamente distintas. Y su enseñanza yo la he encontrado siempre parecida a esa tierra en la que él nació, en el sentido de que Gurdjieff es un hombre que hace confluir las cuestiones de Oriente con las de Occidente. Él bebió mucho las fuentes de Oriente, por supuesto, pero supo darles también ese aspecto occidental y hacer posible que muchas cosas orientales tuviesen aplicación para el hombre de Occidente. El cuarto camino es un trabajo, es una conclusión suya, en definitiva, que es la expresión de esa capacidad de síntesis que él tenía entre Oriente y Occidente. Él agrupaba a las personas atendiendo a sus... What is right and what is wrong.